Buenas tardes, apreciados estudiantes. Continuando con el curso de materiales, vamos a hablar hoy sobre el tema de densidades y fracciones planares y lineales. En muchos de los procesos de manufactura, cuando fabricamos piezas, normalmente nosotros le damos forma a las piezas aplicando una fuerza de tal manera que el material fluya plásticamente. En el caso de los materiales metálicos, esto ocurre debido a un deslizamiento que se da de unos defectos llamados dislocaciones. Esas dislocaciones se mueven a lo largo de unas direcciones de deslizamiento y sobre unos planos de deslizamiento que son específicos. Normalmente esos planos y direcciones tienen unas altas densidades, o sea, hay muchos átomos en esas direcciones o en esos planos. Por eso es importante entonces determinar lo que conocemos como densidad o fracción atómica, tanto planar como lineal. Empecemos con la densidad atómica planar. Esto nos indica la cantidad de átomos que hay sobre un plano. Está definida como el número de átomos equivalente que son cortados por el centro, por un plano, y divididos por el área de ese plano. Normalmente lo que se da en átomos por unidad de área, o sea, átomos por nanómetro cuadrado o átomos por milímetro cuadrado. La densidad planar está definida mediante la fórmula de número de átomos equivalente. ¿Qué es el equivalente? Es que el plano, hay que contar cuánto del átomo corta el plano. El hecho de que lo corten no cuenta entero, sino si dentro del plano apenas queda una parte de él, hay que tener en cuenta cuál es la parte de él que queda dentro del plano. Por eso se llama átomos equivalentes. ¿Cómo es el procedimiento? Muy sencillo. Primero hay que dibujar el plano. Para eso pues usamos los índices de Miller. Segundo, determinamos de acuerdo a ese plano y a la estructura del material, si es BCC o FCC, por ejemplo, entonces cuántos átomos corta por la mitad, o sea, corta por el centro, los toca por el centro, y también cuánto de ese átomo está dentro de ese plano. Entonces determinamos el número de átomos equivalente. Posteriormente determinamos el área del plano y al final simplemente aplicamos la fórmula. Miremos un ejemplo. Vamos a calcular la densidad atómica planar en átomos por milímetro cuadrado, creo que finalmente lo dejamos como nanómetro cuadrado, para el plano cristalino 100 en el caso del oro, sabiendo que este es FCC y que el tamaño de su átomo es de un radio de 0,144 nanómetros. Entonces, recordemos que dice que lo primero que hacemos es dibujar el plano. Como sabemos que el plano 100, entonces, miremos, con los índices de Miller determinamos el origen que nos va a servir para determinar el plano. Entonces, recordemos que si los índices de Miller son positivos, en este caso, las coordenadas son 0, si fueran negativos 1, pero como en este caso son todos positivos o ceros, nos darán 0, 0, 0. Entonces, el origen está acá. Y los cortes serán determinados como los recíprocos de los índices de Miller. Sería 1, 0, entonces sería infinito, y 0 sería infinito. Entonces, el corte en el eje X en 1, pues simplemente nos desplazamos en 1 en X y el corte estaría ¿en dónde? Aquí, efectivamente. Vemos que el eje Y es paralelo, el plano es paralelo al eje Y, por lo tanto no lo va a cortar. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, como es sobre el plano Y, sobre el Y, que es el eje que va a ser paralelo a él, entonces los puntos que hemos dibujado serán en Y igual a 0, ahora los dibujamos idénticos, pero en Y igual a 1. Aquí está Y0, el Y1 sería acá. Entonces tenemos este valor, ¿cierto? Este punto. Pasamos a Z y vemos que efectivamente otra vez es infinito. Por lo tanto es paralelo al eje Z. Entonces los puntos que hayamos dibujado estarán dibujados en Z0. Efectivamente están en la parte baja. Ahora dibujamos todos los puntos que hayamos dibujado en Z igual a 1. Entonces sería este el caso. Y ya nos queda solamente unir los puntos. Por lo tanto tendremos que este es el plano 1, 0, 0. ¿Cierto? El segundo paso es determinar el número de átomos que corta por el centro. Para esto hay que saber qué estructura es FCC, por lo tanto es cúbica centrada en las caras. ¿Dónde hay átomos? En los centros de las caras y en los vértices. Ese plano, lógicamente, pasa por la cara, por el centro de la cara frontal, por lo tanto va a cortar ese átomo. Ya lo tenemos dibujado, este será el átomo central, y van a haber átomos en los vértices. Como vemos, el átomo central lo corta completamente. En los vértices, pues si miramos, este vértice que sería el primero, vemos que el átomo lo corta por el centro efectivamente, pero dentro del área, del plano apenas hay un cuarto de área, lo demás está por fuera. Son 4 vértices, entonces nos quedaría así completamente, y los átomos equivalentes serían uno central, que es completo, y 4 en los vértices, pero que apenas están un cuarto por dentro. Por lo tanto, nos dará un átomo
y en total nos darán 2 átomos. El tercer paso es determinar el área del plano. Aquí vemos que es simplemente la cara frontal, entonces los lados serán A y A, por lo tanto el área será A al cuadrado. Entonces primero tenemos que determinar cuánto vale A. Para eso, pues sabiendo que es FCC, recordemos que A para FCC es igual a 4R sobre raíz de 2. Aplicamos entonces la fórmula sabiendo que R vale 0,144 nanómetros y nos da que A es igual a 0,408 nanómetros. Por lo tanto, el área del plano, que es A al cuadrado, nos da 0,166 nanómetros al cuadrado. Aplicamos la fórmula de densidad planar, número de átomos sobre área del plano, eran 2 átomos sobre 0,166 nanómetros cuadrados, nos dice que hay 12,05 átomos por cada nanómetro cuadrado. ¿Sí? Esa sería entonces la densidad de átomos en ese plano, 12,05 átomos por cada nanómetro cuadrado. Miremos ahora el concepto de fracción atómica planar. Este, contrario al anterior, no determina cuántos átomos hay dentro del plano, sino cuánto del área del plano está ocupada por átomos. Por lo tanto, es una fracción y nos deberá dar un valor menor a 1. Entonces, se define como la fracción de área de un plano que está ocupada por átomos. Matemáticamente, simplemente es dividir el número de átomos equivalente por el equivalente de un átomo en área, que sería pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, sobre el área del plano definido en función de R. ¿Para qué? Para que los R de arriba y abajo se eliminen y nos quede una fracción que no depende del valor de R. Por lo tanto, no va a depender del valor del tamaño del átomo ni del valor del tamaño de la celda. Como el procedimiento similar al anterior, dibujamos el plano, determinamos el número de átomos, determinamos el área del plano, pero ahora en función de R, y aplicamos la fórmula. Ejemplo. Entonces, miremos la fracción atómica planar del mismo ejercicio que acabamos de hacer, del plano 100 del oro, que es FCC. Miren que en este caso no nos están dando siquiera el valor del tamaño del átomo ni el tamaño de la celda. ¿Por qué? Porque no va a depender de eso. Entonces, lo primero es dibujar el plano, ya lo dibujamos anteriormente, entonces lo tenemos aquí, que es la cara frontal. Segundo, determinar el número de átomos, también ya lo hicimos, nos dio 2 átomos. Y cambia esa a partir de la fórmula. Entonces, primero, el área del plano no vamos a definirla como un valor porque no conocemos R. Entonces lo vamos a dejar como A igual a 4R sobre raíz de 2. Al sacar el cuadrado nos damos cuenta que sería 16R cuadrado sobre 2, o sea, igual a 8R cuadrado. Aplicando la fórmula, sabemos que son 2 átomos, entonces 2 átomos equivalentes por el área de un átomo, sería pi R cuadrado, sobre el área del plano. Después de simplificar, nos da R con R cuadrado, nos da pi cuartos, que es 0,785. Eso nos querrá decir que el 78% del plano está ocupado por átomos, o sea, el área negra, y ya más o menos el 22% será el área que hay dentro o entre esos átomos, entre el área de esos átomos. Pasemos ahora a la densidad atómica lineal. Ahora ya no hablamos de planos, sino de vectores, o sea, direcciones o líneas. También entonces está definida como la cantidad de átomos equivalentes que pueden ser cortados por un vector y lo dividimos por la longitud del vector. Lógicamente aquí nos dará en átomos por nanómetro o en átomos por milímetro, mejor dicho, en átomos por unidad de longitud. La fórmula pues es igual al número de átomos equivalentes cortados por el centro sobre la longitud del vector. El procedimiento similar al anterior, pues dibujamos el vector. Para esto requerimos los índices de dirección, hallamos la longitud del vector, ¿cierto? Después determinamos el número de átomos que corta el vector por el centro y determinamos la fracción de diámetro que corta ese vector de cada átomo. Este valor, pues, lógicamente va a depender de los tipos de estructura. Eso nos dará el número de átomos equivalente, que es el numerador. Y ya teníamos la longitud del vector, que es el denominador, pues simplemente aplicamos la fórmula. Miremos un ejemplo. Vamos a calcular la densidad atómica lineal en átomos por milímetro o átomos por nanómetro para la dirección 110 del vanadio, que es BCC, y que su tamaño del átomo es de 0,136 nanómetros. El procedimiento es como sigue. Dibujamos el vector dirección, para lo cual requerimos los índices de dirección. Entonces, recurrimos a nuestra celda unidad. Teniendo los índices de dirección, el origen del vector será en 0, 0, 0, porque todos los índices son o positivos o 0, y la punta será el resultado de dividir los 3 índices por el mayor de ellos. Como el mayor de ellos es 1, pues simplemente dividimos por 1, entonces nos quedan los mismos, 1, 1, 0.
Entonces el origen será 0, 0, 0, lo tenemos ahí, y la punta en 1, 1, 0, o sea, 1 en X, 1 en Y, 0 en Z. Esta sería la punta. Por lo tanto, el vector es la diagonal de la cara inferior, que es esta. Tercer paso, la longitud del vector, ¿cuál es? Entonces, si nosotros sabemos que es la diagonal de la cara, pues sabemos que la cara es A por A, pues la diagonal será A raíz de 2, ¿sí? Esto por el teorema de Pitágoras, que ya lo deben saber. Entonces, la longitud es igual a raíz de 2A. Determinemos ahora el número de átomos que corta esa dirección. Tiene que tocar el centro y mirar cuánto del diámetro está dentro de la dirección. En este caso, la dirección 1, 0 tendrá, como es BCC, tiene átomos en los vértices y en el centro de la celda. Esa dirección que estamos viendo pasa solamente por vértices, por dos vértices, que son este y este, pero no pasa por el centro de la celda. Por lo tanto, solamente va a tocar esos dos átomos. Si traemos la dirección hasta acá, vemos entonces que el átomo del fondo pues va a atravesarlo solamente la mitad, porque aparte de ahí para allá no sigue la dirección. Bueno, la dirección es infinita, pero en la que estamos determinando arranca ahí y termina acá. Entonces, por lo tanto, va a atravesar, esa dirección va a trabajar aquí medio átomo y por aquí medio átomo, medio diámetro, digamos. Entonces, realmente podemos decir que sería un diámetro, o sea, igual a un átomo. Apliquemos la fórmula, ya tenemos las dos cosas, la longitud y los átomos. Entonces la densidad lineal sería igual al número de átomos, que dijimos que es 1, sobre la longitud del vector, que es raíz de 2A. Pero como raíz de 2, A es igual en BCC a 4R sobre raíz de 3, aplicamos esa fórmula y nos da el raíz de 3 viene al numerador, raíz de 3 sobre 4 raíz de 2R. Sabiendo que R es 0,136, nos da que finalmente tenemos 2,219 átomos por nanómetro, y pues podemos pasarlo a milímetros. Entonces, eso es la cantidad de átomos que hay en un nanómetro para ese material que es BCC y que tiene ese tamaño. Pasemos a la fracción atómica lineal. Igual que en el caso de los planos, no vamos a hablar de la cantidad de átomos que atraviesa una dirección, sino cuánto de una dirección está ocupada por átomos y cuánto por espacio entre ellos. Para eso, entonces, vamos a definirla como la fracción de longitud ocupada por átomos en una dirección dada. Matemáticamente es el número de átomos equivalente por el equivalente de un átomo. El equivalente de un átomo que una dirección atraviesa pues sería todo el diámetro, o sea, igual a 2 radios, sobre la longitud del vector. El procedimiento muy similar al anterior, dibujamos el vector dirección, gracias a los índices, hallamos la longitud del vector en función de n, determinamos el número de átomos que corta y aplicamos la fórmula. Si hacemos el mismo ejercicio anterior, pues ya sabemos entonces que en el caso del 1, 1, 0, pues la longitud del vector es igual a raíz de 2A. También ya determinamos que es un átomo, cambia solo la fórmula. Entonces la fórmula, cuando aplicamos la fórmula, cambia que aquí vamos a tener que multiplicar el número de átomos por 2 veces el radio, que es el equivalente de un átomo. Entonces, como sabíamos que era un átomo por 2R, y abajo la longitud del vector, nuevamente cambiamos el A por 4R sobre raíz de 3, nos daría 2 raíz de 3 sobre 4 raíz de 2R, el R con R se va, nos queda raíz de 3 sobre 2 raíz de 2, que es igual a 0,60. Como verán, esto no tiene unidades, o sea que es el 0,60, nos dice que el 60% de esa longitud está ocupada por átomos. Es esto, más o menos. O sea que en esta dirección el 60% está dentro del átomo y más o menos el 40% por fuera de ella. Eso es lo que nos quiere decir. Ya para terminar, pues vamos a mirar cómo son los cortes de los planos y las direcciones en las direcciones y planos principales. Cuántos átomos corta, por dónde los corta y cuánto cada uno de ellos, para simplificar los resultados o los ejercicios que tengan que hacer en adelante. Miremos, estos son los planos principales. El plano 1, 0, 0, que ya lo vimos acá. En el caso de FCC, como acabamos de ver, pues corta los 4 átomos que están en los vértices, pero solamente un cuarto por dentro, como ven ahí, un cuarto, los otros 3 cuartos están por fuera y uno central. En el caso de la estructura BCC, solo hay átomos en los vértices, porque no hay átomos en el centro de la cara, por lo tanto, serían solamente los 4 vértices, lo que nos daría un solo átomo dentro del plano. En el caso del 1, 1, 0, que sería esta cara diagonal, entonces en el caso del FCC tendrían los átomos
de los vértices, ¿cierto? 4 átomos de vértices, y miren que este plano pasa por el centro de esta cara y por el centro de esta cara, por lo tanto va a cortar estos átomos. Si vemos, los átomos de los vértices apenas, dentro del plano apenas hay un cuarto, entonces los vértices serán 4 por un cuarto, nos dará un átomo, y los que están en los centros de la cara, aquí, o sea, en el centro del plano, pues será apenas medio átomo dentro del plano, por lo tanto los dos nos sumarán 1, en este caso también nos darán 2 átomos para FCC. En el caso de BCC tendremos los átomos de los vértices, pero también tendremos el átomo central, porque aquí ese plano sí que pasa por el centro de la celda, entonces también nos dará 4 cuartos de los vértices por 4 por un cuarto, nos dará un átomo, y el átomo central nos dará entonces 2 átomos en el 110 del BCC. Ya en el 111 sería el plano corte 1, X1, Y1, Z1, es este triángulo inclinado, triángulo equilátero, todos con raíz de 2A, de todos los lados. Entonces vemos que en el caso de FCC cortaría los 3 vértices, este vértice, este vértice y este vértice, ahí habrían átomos, y habrían átomos en el centro de esta cara, en el centro de esta cara y en el centro de esta cara. Por lo tanto, los cortes serían estos: 3 en los vértices. Vamos a ver que al ser un triángulo equilátero, este ángulo es 60 grados, por lo tanto, de los 360, que es el círculo total, apenas habría un sexto dentro del plano. Entonces, los 3 vértices nos darían 3 por un sexto, nos daría medio átomo. Ahora, los 3 que están en los centros del triángulo, como vemos, quedan medio átomo dentro. Por lo tanto, serán los 3 de los centros por medio átomo, un átomo y medio. En total nos dará medio de los vértices más un medio de los centros, nos darán 2 átomos. En el caso del BCC, solo va a tocar los átomos que están en los vértices, porque el átomo central no lo toca por el centro. Miren que él se agacha, el plano está inclinado, por lo tanto no va a tocar el átomo central por el centro. Entonces solamente vamos a tener los 3 átomos de los vértices. Recordemos que aquí son 60 grados, por lo tanto dentro del plano apenas hay un sexto, por lo tanto era un sexto por 3 vértices, nos dará medio átomo. En el caso de las direcciones, la dirección 100, perdón, en el caso de FCC, pues tocará los 2 átomos de los vértices, por lo tanto estará de aquí a aquí. ¿Y cuánto habrá? Medio átomo por acá y medio átomo por acá, un átomo. En el BCC, igualito, también va a tocar solamente en los vértices, por lo tanto también tendrá un átomo equivalente. En la dirección 110, que fue la que vimos ahora en el ejercicio, en el caso de FCC, mire que toca el átomo, los átomos del vértice, pero también va a tocar el átomo que está en el centro de la cara. Entonces, en este caso vamos a tener medio átomo por acá y medio átomo, un átomo, más el átomo central que lo atraviesa completamente, serán equivalentes entonces 2 átomos. Mientras que en el BCC solamente va a tocar los vértices, por lo tanto apenas habrá un átomo. Ya sabemos que la distancia de eso será raíz de 2a, la longitud del vector. Y en el caso de la dirección 111, que sería desde el punto 000 al punto 111, sería la diagonal del cubo. Por Pitágoras pueden demostrar que eso vale raíz de 3 por a. Vamos a tener que en el FCC va a tocar solamente los átomos que están en los vértices, en el 000 y en el 111. Por lo tanto, habrá solo un átomo equivalente. Mientras que en el BCC va a tocar los átomos que están en los vértices 000 y 111, y el átomo que está en un medio. Lo va a tocar completamente. Por lo tanto, en la dirección 111, en el BCC, los átomos equivalentes van a ser iguales a 2. Bueno, muchachos, con esto pues doy por terminado el tema de fracciones y densidades lineales y planares. Espero que con esto, más la ayuda que tienen con las guías y las diapositivas, pues tengan la capacidad de comprender el tema y poder desarrollar el taller, el cual pues ya les diré oportunamente ya sea por la plataforma o por el grupo de WhatsApp, cuando deben entregarlo. Nos veremos entonces cuando programe la hora de consultoría para poder pues aclarar dudas a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.